Bienvenido al canal. Prepárate para una historia llena de coraje y destino. Lucía, una pobre niña de 8 años, interrumpe la comida de un millonario, Javier Montero, para vender chicles. Pero lo que parecía una simple petición se convierte en algo sorprendente. Con palabras misteriosas y una visión única, Lucía revela algo que cambia la vida de Javier para siempre. No te pierdas este viaje inesperado, donde una pequeña actitud puede salvar una vida y cambiarlo todo. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo un encuentro inesperado puede cambiar el curso de la vida de alguien? Para Lucía, esta idea se hizo realidad un día que parecía ordinario, pero que se convirtió en un giro que nunca hubiera imaginado. Lucía era una niña de 8 años que vivía en las ajetreadas calles de Buenos Aires, Argentina. A pesar de las dificultades a las que se enfrentaba a diario, había un brillo especial en sus ojos. Ese día, mientras las calles estaban llenas de vendedores ambulantes y el irresistible aroma de los platos típicos llenaba el aire, su rutina de vender chicles estaba a punto de llevarla a un destino que lo cambiaría todo. La suave brisa agitaba su ajado vestido mientras caminaba descalza por las aceras calurosas, decidida a vender sus chicles. Aquella pequeña caja de cartón era todo lo que tenía para ayudar a su madre, enferma. A cada paso, Lucía miraba a su alrededor, buscando rostros a los que les viniera bien un poco de dulzura en sus vidas. Su entorno era hostil y desafiante. Las voces de los vendedores se mezclaban en un estruendo ensordecedor, y el calor del sol parecía pesarle sobre los hombros. Sin embargo, incluso rodeada de dificultades, Lucía mantenía la esperanza. A unas manzanas de distancia, un hombre imponente, Javier Montero, disfrutaba de una vida de lujo que parecía muy alejada de la realidad de Lucía. Era la viva imagen del éxito, con su traje impecable y una mirada que destilaba poder. Mientras, Lucía luchaba por sobrevivir. El contraste entre sus vidas era flagrante, y esta disparidad le hizo cuestionarse su propia existencia. El sueño de Lucía era sencillo: ayudar a su madre y tener un futuro mejor. Esta aspiración marcaba sus decisiones diarias y la mantenía motivada, incluso en medio de tantos desafíos. Cuando por fin consiguió entrar en el elegante restaurante donde estaba Javier, ocurrió algo increíble. Nuestras miradas se cruzaron y en ese instante el tiempo pareció detenerse. Lucía no era solo una chica que vendía chicles, tenía algo importante que decir. Con una mezcla de esperanza y miedo, le preguntó si quería comprar. Su reacción fue de desprecio y la despidió. Pero Lucía no podía moverse, sabía que tenía que hablar. Lo que tenía que decir podría salvarle la vida. El coraje se apoderó de Lucía y con una determinación inusual para su edad, insistió en que tenía un mensaje crucial. Su mente se agitaba y podía sentir el peso de lo que estaba a punto de revelar. A medida que hablaba, se daba cuenta de que sus palabras no se referían solo a ella o a su supervivencia, sino a algo mucho más grande que estaba a punto de suceder. La conversación, llena de extraños sueños y visiones que no comprendía del todo, fue como abrir una puerta a lo desconocido. Ella habló de nombres y lugares que él no había oído en años, detalles que solo podía conocer alguien con una conexión más profunda. Mientras hablaba, la mirada de Javier pasó de la incredulidad al miedo. Ese momento, en el que el poder de las palabras se unió a la creencia en algo más grande, se convirtió en un punto de inflexión en la vida de ambos. Cuando terminó la reunión, Javier se quedó solo con sus preguntas, mientras Lucía abandonaba el restaurante con la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Lo que ella no sabía entonces era que todo aquello no era más que el principio de su viaje. La búsqueda de la verdad sobre su pasado y sobre quién era realmente acababa de empezar, y la vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre.
En los días siguientes, la sensación de estar conectada a algo más grande no la abandonaría. Las palabras que había intercambiado con Javier resonaban en su mente y se dio cuenta de que, independientemente de cómo parecieran las cosas, había una razón detrás de todo. El sueño de ayudar a su madre y al mismo tiempo salvar una vida se entrelazaba en una narración mucho más compleja. Lucía, una simple vendedora de chicles, tenía un papel que desempeñar en una historia de amor, pérdida y redención. A cada paso que daba, sentía el peso de las expectativas y las esperanzas, no solo para sí misma, sino también para Javier y su familia. ¿Podría realmente marcar la diferencia en la vida de alguien tan poderoso? Y de ser así, ¿qué significaría eso para su futuro y el de su madre? Estas preguntas la atormentaban, pero una cosa era cierta. Lucía estaba dispuesta a descubrirlo. La vida estaba a punto de sorprenderla de un modo que jamás habría imaginado. A medida que profundizaba en la historia que se estaba desarrollando, se dio cuenta de que cada interacción, cada momento pasado con la gente que la rodeaba, moldeaba sus decisiones y la preparaba para lo que estaba por venir. El entorno hostil en el que creció no la destrozó. Al contrario, la hizo más fuerte y ahora estaba preparada para afrontar cualquier reto que se le presentara. Después de aquel encuentro que lo cambió todo, la vida en Buenos Aires continuó, pero Lucía sabía que algo en su interior había cambiado. Las palabras que había intercambiado con Javier seguían en su cabeza, y el eco de su expresión de duda y miedo la acompañaba a cada paso que daba. Aquel hombre, tan distante de ella en muchos aspectos, ocupaba ahora un espacio en su mente que nunca hubiera imaginado. Durante los días siguientes, su rutina de vender chicles se convirtió en un reto aún mayor. Las calurosas aceras y los vendedores ambulantes parecían aún más agobiantes. Lucía veía pasar a la gente, algunos con sonrisas en la cara, mientras ella luchaba contra la incertidumbre que se había instalado en su corazón. El peso de la responsabilidad que sentía era casi palpable. Había abierto una puerta a Javier, pero ¿cómo podía ayudarle ahora? ¿Y qué significaba esto para ella y para su madre? Una tarde, mientras vendía chicles cerca de la plaza del pueblo, conoció a una chica llamada Sofía. Tenía la misma edad que Lucía y siempre parecía contenta, incluso cuando vendía flores. Sofía estaba llena de vida y su presencia fue un alivio en medio de la confusión de Lucía. Empezaron a charlar y Lucía se dio cuenta de que Sofía también tenía grandes sueños, pero se enfrentaba a retos similares a los suyos. La amistad que allí surgió fue como un soplo de aire fresco. ¿Crees que puedes cambiar la vida de alguien, Lucía?, le preguntó un día Sofía mientras le contaba su deseo de ayudar a su familia a tener una vida mejor. Lucía la miró, sintiendo una oleada de inseguridad. No lo sé, Sofía. A veces siento que solo soy una chica que vende chicles. ¿Qué puedo hacer por alguien como Javier? Sofía sonrió, pero había tristeza en su mirada. A veces las personas más pequeñas pueden hacer los cambios más grandes. Mírame a mí. Vendo flores, pero sueño con tener un día mi propio jardín. Si no lo intento, nunca sabré lo que puedo conseguir. Las palabras de Sofía se quedaron grabadas en Lucía, pero no podía sacudirse la duda que la consumía. Quería ayudar a Javier, pero ¿cómo iba a hacerlo si ni siquiera creía en sí misma? La presión de ser algo más que una chica de la calle se estaba convirtiendo en una carga. Esa misma semana fue al restaurante donde había conocido a Javier. Lo vio sentado a la mesa, solo, con expresión pensativa. Sus pies vacilaron, pero el recuerdo de su expresión de miedo le infundió valor. Tenía que intentarlo de nuevo. Al acercarse, le tembló la voz. «Javier, ¿puedo hablar contigo?».
Él la miró y el desprecio que había visto antes se había convertido ahora en una mezcla de confusión y curiosidad. «Lucía, ¿qué quieres?» «Yo sé que estás pasando por algo difícil y puedo ayudarte», suspiró como si luchara contra algo en su interior. «¿Y qué puede saber una chica como tú de la vida que llevo?» Sus palabras calaron hondo. Lucía sintió que estaba perdiendo la oportunidad de marcar la diferencia. «Es que siento que hay algo más, algo que puede ayudarte». La tensión en el aire era palpable y Lucía se dio cuenta de que estaba siendo desafiada. La duda que él expresaba era también la suya. Miró a Javier, no solo como un hombre poderoso, sino como alguien que también tenía sus debilidades. «Todos tenemos retos, Javier. Solo quería que supieras que no estás solo». Vaciló y, por un momento, el silencio entre los dos fue casi ensordecedor. «¿De verdad crees que puedes ayudarme?» Su mirada hizo que Lucía sintiera una conexión inesperada. En ese instante se dio cuenta de que no se trataba solo de poder o éxito, sino de humanidad. «Sí, lo creo, y si me dejas, te lo puedo enseñar». Las conversaciones entre ambos se hicieron más frecuentes. Con cada encuentro, Lucía sentía que no solo estaba ayudando a Javier, sino también a sí misma. Sin embargo, los obstáculos eran muchos. La presión que sentía por ser la salvadora crecía y a menudo se cuestionaba si era capaz de cumplir esa promesa. Una vez, mientras hablaban, Javier comentó: «Lucía estaba sentada en un banco de madera de la plaza, observando el movimiento a su alrededor. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y el ambiente era más tranquilo». Pensó en Javier y en cómo aquel hombre, tan distante y poderoso, ocupaba ahora una parte importante de su vida. Las conversaciones que se habían vuelto frecuentes eran una mezcla de alivio y presión. Lucía sentía que, de alguna manera, él se estaba convirtiendo en un ancla para ella, pero también le dolía la responsabilidad de ayudarle a encontrarse a sí mismo. Sin embargo, la duda siempre se cernía sobre ella. ¿Podría realmente ayudar a alguien como Javier? Había momentos en los que la inseguridad la abrumaba, haciéndola cuestionar sus propias capacidades. Mirando las flores que Sofía vendía cerca, Lucía pensó en su amiga. Sofía siempre tenía una sonrisa en la cara, incluso en medio de las dificultades. Con su optimismo, la animaba a soñar, pero Lucía sentía que sus propios sueños se estaban convirtiendo en una carga. Mientras reflexionaba, vio que Sofía se acercaba con un pequeño ramo de flores en la mano. «Hola, Lucía, pareces pensativa. ¿Qué te preocupa?» La curiosidad de Sofía era contagiosa, y Lucía no pudo evitar sonreír. «Es Javier. Siento que está en un lugar oscuro y que debería hacer más por él, pero no sé cómo. A veces siento que solo soy una chica que vende chicles. ¿Qué puedo hacer por él?» Sofía se detuvo y puso las manos en las caderas, mirando fijamente a Lucía. «Tú eres más que eso. Tienes una luz que hace que la gente se detenga y preste atención. No subestimes lo que puedes hacer». La confianza de Sofía hizo que Lucía se sintiera un poco esperanzada, pero la duda aún persistía. Los días pasaban y con cada encuentro con Javier la presión aumentaba. Él compartía sus inseguridades, sus frustraciones sobre la vida y el trabajo, y Lucía sentía que se hundía en un mar de emociones. Hablaba de las expectativas que la gente tenía puestas en él, de la soledad que sentía a pesar de estar rodeado de gente. Con cada confesión, Lucía se sentía más cerca de él, pero también más culpable por no saber cómo aliviar su sufrimiento. Una tarde, mientras estaban sentados en un café, Javier comentó un proyecto que no iba bien. «Siento que he fracasado. La gente espera tanto de mí.
A veces me gustaría ser un hombre corriente, sin estas responsabilidades. Lucía escuchaba atentamente. Sus emociones oscilaban entre la empatía y la presión que sentía en su propia espalda. Eso no es todo lo que eres, Javier. Eres más fuerte de lo que crees, pero también entiendo lo difícil que es. A veces siento que solo soy una chica que vende chicles y que no puedo hacer nada grande. Javier la miró, con una mezcla de desesperación y comprensión en su mirada. Lucía, tú tienes un papel importante. Tienes un don que yo nunca he tenido, la capacidad de ver más allá de lo evidente. Tú puedes ayudarme a verlo. Sus palabras eran una carga y un regalo al mismo tiempo. Lucía sonrió, pero el eco de la duda seguía consumiéndola. En casa, las cosas también eran complicadas. Su madre estaba cada vez más enferma y Lucía sentía que no podía fallar. El miedo a no poder ayudar a la mujer que amaba la atormentaba. Una noche, mientras se preparaba para acostarse, Lucía oyó toser a su madre, un sonido que resonó en su corazón. «Mamá, lo voy a conseguir. Te prometo que todo irá bien». Pero la verdad es que ella también se preguntaba si lo conseguiría. En el colegio, las cosas no iban mejor. Lucía se enfrentaba a las miradas de desprecio de algunos niños que no entendían su situación. Había una tensión constante entre la vida en la calle y la vida en la escuela. Un día especialmente difícil, una niña llamada Camila se burló de ella diciéndole que nunca podría ser alguien importante. Lucía sintió el peso de las palabras como un golpe. Lo que dijo la niña parecía hacerse eco de las inseguridades que ya habitaban en su corazón. «Tú no sabes nada, Camila. No sabes lo que hago para sobrevivir», replicó Lucía, con las palabras cargadas de emoción. El intercambio de pullas hizo que Lucía se sintiera aún más aislada, y la frustración la acompañó durante todo el día. Sentía que intentaba equilibrar demasiadas cosas y que en cualquier momento podía caer. Los encuentros con Javier continuaron, pero cada vez que se veían, la presión aumentaba. Él parecía cada vez más perdido, y Lucía sentía que sus intentos de ayudarle se estaban convirtiendo en una carga. «No sé cómo seguir, Lucía. Debería ser fuerte, pero estoy cansado», le confesó en uno de esos encuentros. Sus palabras la golpearon como una nube pesada. «Yo también estoy cansado, Javier. No soy una salvadora. Solo soy una chica que intenta hacerlo lo mejor que puede», replicó Lucía, sintiendo que sus propias debilidades quedaban al descubierto. La verdad era que mientras intentaba salvar a Javier, luchaba contra sus propios demonios. Era un círculo vicioso. Lucía no quería decepcionar a Javier, pero tampoco sabía cómo enfrentarse a sus propias inseguridades. Una noche de insomnio, mientras miraba las estrellas por la ventana, Lucía se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Tenía que decidir si seguir intentando ser la salvadora o permitirse ser vulnerable y aceptar que no tenía todas las respuestas. Esta reflexión la llevó a una nueva conclusión. Quizás la verdadera fuerza residía en aceptar sus limitaciones y permitir que las personas que la rodeaban también fueran imperfectas. A la mañana siguiente decidió que tenía que hablar con Sofía. Su amistad se estaba estrechando y Lucía sentía que necesitaba a alguien que la comprendiera. Cuando se conocieron, Lucía se sinceró sobre sus inseguridades y miedos. «Sofía, no sé si puedo ayudar a Javier. A veces siento que me hundo más». Sofía escuchó atentamente. «Lucía, no tienes por qué cargar sola con este peso. A veces lo que necesitamos es apoyo, no soluciones. Si te sientes abrumada, quizás sea el momento de dar un paso atrás y centrarte en ti misma».
Las palabras de Sofía resonaron en Lucía. Se dio cuenta de que había estado tan centrada en ayudar a Javier que había descuidado sus propias necesidades. Esta nueva perspectiva podría ser la clave no solo para ayudarle a él, sino también a sí misma. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesta a dar un paso cada vez, aceptando que tanto ella como Javier necesitaban espacio para crecer y encontrarse a sí mismos. Los días pasaban en un torbellino de emociones y Lucía se sentía cada vez más abrumada. La promesa de apoyar a Javier y la presión que sentía en relación con su propia vida se convirtieron en un peso difícil de soportar. A menudo se encontraba en momentos de reflexión, cuestionándose su capacidad para afrontarlo todo. Las conversaciones con Javier se hicieron más intensas y la vulnerabilidad que ambos compartían empezaba a agotar a Lucía. Una tarde, mientras caminaba hacia la cafetería donde solían reunirse, Lucía se encontró dudando. ¿Qué esperaba encontrar allí? ¿Más desahogo sobre las dificultades de Javier? Él se hundía cada vez más en sus inseguridades y Lucía se sentía arrastrada a ese abismo. Cuando encontró a Javier sentado a la mesa, con expresión abatida. «Hola, Lucía», le dijo con la voz cargada de abatimiento. «Hoy ha sido otro día difícil. Siento que fracaso en todo». Lucía forzó una sonrisa, intentando transmitir un optimismo que no sentía. «No estás fracasando, Javier. Todos nos enfrentamos a dificultades. Lo importante es cómo las afrontamos». Pero en el fondo, sus palabras parecían vacías y la presión de ser la portavoz del optimismo la consumía. Durante los días siguientes, la tensión entre ellos fue en aumento. Javier empezó a cerrarse en banda, reacio a compartir sus preocupaciones. Lucía sintió que perdía la conexión que habían construido. Los mensajes que antes eran frecuentes se volvieron esporádicos y el peso de la incertidumbre se cernió sobre ella. «¿Qué estoy haciendo mal?», se preguntaba angustiada. La inseguridad empezó a erosionar su confianza, haciéndole cuestionarse si realmente tenía la capacidad de ayudar a alguien tan complicado. Además, su vida en casa se complicaba aún más. La salud de su madre empeoraba y las facturas se acumulaban. Lucía se esforzaba por compaginar los estudios, el trabajo y el cuidado de su madre, pero cada día parecía un reto mayor. Ya no podía concentrarse en sus estudios y a menudo se encontraba soñando despierta, sintiéndose atrapada en un ciclo interminable de responsabilidades. Un día especialmente difícil, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena, Lucía recibió una llamada de Javier. Estaba angustiado y sus palabras salieron apresuradas. «Lucía, no puedo más. Estoy pensando en dejar el proyecto y marcharme. No sé si valgo para esto». El tono de su voz hizo que el corazón de Lucía se acelerara. «Por favor, no digas eso, Javier. Tienes que luchar. Tu visión es importante y eres más fuerte de lo que crees», intentó convencerle, pero sus propios miedos se enredaban en las palabras que pronunciaba. Después de colgar, se sintió perdida. «¿Y si no puedo salvarlo?», pensó, mientras sentimientos de incapacidad la invadían, creando una tormenta de dudas. El peso de la responsabilidad se le hacía insoportable y se sentía en la cuerda floja, a punto de caer. Sofía, al notar el cambio en el comportamiento de Lucía, decidió intervenir. Una tarde, cuando se encontraron en la plaza, miró a Lucía a los ojos y le dijo: «No eres una salvadora, Lucía, solo eres una amiga. No puedes llevar el mundo a cuestas». Las palabras de Sofía tocaron una fibra sensible. Lucía sintió la verdad en ellas, pero también se sintió culpable por no poder ayudar a Javier como él necesitaba. La tensión en sus interacciones con Javier empezaba a ser palpable. Un día, mientras caminaban juntos, él soltó: «Siento que me hundo en un agujero y no sé cómo salir. ¿Y tú?
Estás aquí, pero pareces estar lejos. La acusación le cayó como un mazazo. Lucía no sabía cómo explicarle que mientras intentaba ser fuerte por él, se estaba perdiendo a sí misma en el proceso. Javier, yo también estoy luchando mis propias batallas. Mi madre está enferma y siento que pierdo el control, respondió con la emoción a flor de piel. La conversación se convirtió rápidamente en un conflicto, en el que quedaron al descubierto las inseguridades y frustraciones de ambos. La amistad que antes parecía inquebrantable estaba ahora en peligro y Lucía se sentía más sola que nunca. Después de la discusión, se hizo un gran silencio entre ellos. Lucía se preguntó si lo había echado todo a perder. La culpa la consumía y se sentía dividida entre el deseo de ayudar a Javier y la necesidad de cuidar de sí misma. Las noches eran largas y llenas de insomnio mientras luchaba contra sus propios pensamientos oscuros. Ante la creciente presión, Lucía empezó a distanciarse de Sofía. No quería ser una carga. Se aisló, se sumergió en sus responsabilidades y la amistad que antes la alegraba se convirtió en una fuente de dolor. La falta de comunicación la angustiaba y la sensación de estar perdiéndolo todo la atormentaba. Una mañana, mientras organizaba sus cosas, una nota de Sofía cayó de uno de los libros que había apartado. «Compañera, estoy aquí para ti. No tienes que pasar por esto sola». Las palabras de Sofía la golpearon profundamente. La amistad que había descuidado era un ancla y se dio cuenta de que necesitaba apoyo. Reflexionar sobre su situación le hizo darse cuenta de que no podía afrontarlo todo sola y que había llegado el momento de abrir de nuevo su corazón. Con un nuevo propósito, Lucía decidió buscar a Javier y pedirle perdón, no solo por sus errores, sino también por haberse alejado. Necesitaba saber si aún había un camino para su amistad, aunque para ello tuviera que enfrentarse al dolor y a la vulnerabilidad. Al acercarse a él, Lucía sintió una mezcla de esperanza y miedo. Estaba a punto de dar un paso importante, un nuevo comienzo que podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino también para Javier. Lucía respiró hondo mientras se acercaba a Javier, con el corazón acelerado y la mente llena de dudas. El peso de la culpa aún la perseguía, pero su determinación de enmendar sus errores era más fuerte. Lo encontró sentado en un banco del parque, con la cabeza gacha, una imagen de tristeza que la golpeó como un mazazo. Él no se fijó en ella inmediatamente, y Lucía dudó. ¿Qué le diría? ¿Cómo expresar la confusión que se había apoderado de su vida en los últimos días? Finalmente se armó de valor y se sentó a su lado. Javier levantó la cabeza, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y consternación. «Lucía», murmuró en voz baja, «¿qué haces aquí?» «Yo he venido a buscarte. Tenemos que hablar», respondió ella, intentando ocultar el temblor de su voz. La sinceridad de su mirada le hizo un nudo en el estómago. Era como si cada palabra que dijera pudiera romper aún más la frágil conexión que los unía. La tensión era palpable y Lucía decidió ser directa. «Siento haberme ido. Pensé que podría ayudarte, pero acabé perdiendo el norte. La verdad es que yo también estoy luchando y no soy perfecta. A veces no sé cómo lidiar con todo». Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos y ella luchó contra ellas con determinación. «No quiero que nuestra amistad se pierda. Eres importante para mí y no quiero que renuncies a tus sueños». Javier la miró y por un momento la rabia y la tristeza parecieron disiparse. «Es duro, Lucía. Me siento tan solo. Y cuando te fuiste, todo empeoró. Creía que eras la única que realmente entendía por lo que estaba pasando». Le temblaba la voz y Lucía se dio cuenta de que en su corazón había más dolor del que había imaginado. «No quería dejarte sola. Simplemente no sabía cómo ayudarte».
dijo, con la vulnerabilidad de sus palabras resonando en el aire. También me estoy enfrentando a mis propios demonios con la salud de mi madre y todas las responsabilidades que eso conlleva, pero no quiero que te sientas sola. Podemos afrontarlo juntos, si quieres. La mirada de Javier empezó a cambiar, una mezcla de alivio y recelo. ¿De verdad crees que podemos? Tengo miedo de arrastrarte conmigo. La sinceridad en su voz hizo que a Lucía se le estrujara el corazón. Todos tenemos miedos, respondió ella, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Pero eso no significa que tengamos que afrontarlo todos solos. Podemos ser fuertes juntos. No tienes por qué cargar sola con el peso del mundo. No quiero que te rindas. Quiero que sepas que estoy aquí y que eres más fuerte de lo que crees. La conversación fluyó y poco a poco la tensión entre ellas empezó a disolverse. Lucía se dio cuenta de que, al abrir su corazón, no solo conectaba con Javier, sino que también se permitía ser vulnerable. El intercambio de emociones fue intenso y el dolor que antes parecía insuperable empezó a transformarse en comprensión mutua. Javier respiró hondo, como si tratara de procesar la avalancha de sentimientos. Es difícil volver a confiar, Lucía. No quiero que sufras por mi inseguridad, dijo, y la vulnerabilidad de su voz hizo que Lucía sintiera que estaban cruzando un puente importante. Lo entiendo, respondió ella, pero tenemos que darnos una oportunidad. Nadie tiene todas las respuestas y es normal. Podemos resolverlo juntos. La confianza que se estaba formando entre ellos empezó a dar sus frutos. Javier sonrió vacilante y Lucía sintió que tal vez aún había esperanza para su amistad. Con el tiempo, la conexión que antes se había perdido empezó a resurgir. Se apoyaron mutuamente, compartiendo no solo los buenos momentos, sino también las dificultades. Lucía se dio cuenta de que dejando espacio para sus propias luchas, permitía a Javier hacer lo mismo. Su amistad se fortaleció y juntos empezaron a encontrar nuevas formas de afrontar sus retos. Lucía aprendió que no tenía que ser la salvadora de Javier, sino una amiga a su lado. La verdad sobre lo que era realmente importante empezó a revelarse. El éxito no consistía solo en hacer frente a las dificultades, sino en tener a su alrededor personas dispuestas a compartir la carga. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza residía en la vulnerabilidad, en la capacidad de pedir ayuda y de unirse en los momentos difíciles. Así, Lucía empezó a ver la vida con otros ojos. Las lecciones aprendidas a lo largo de este viaje le ayudaron a cambiar de perspectiva. Se dio cuenta de que la amistad era un intercambio, un apoyo mutuo, en el que no había lugar para el orgullo. Y así, mientras caminaban juntas, las dos descubrieron que incluso en las horas más oscuras, la luz de la amistad podía guiarlas. Al final de aquella conversación, Lucía dejó de sentir el peso de la culpa. Se dio cuenta de que, a pesar de las luchas, había belleza en las imperfecciones de la vida. Lo que antes le había parecido una carga insoportable se convirtió ahora en un espacio de crecimiento y apoyo. Y así, con el corazón más ligero, Lucía y Javier decidieron afrontar juntos lo que les esperaba. Lucía y Javier salieron del parque con un nuevo entendimiento entre ellos, pero el camino seguía siendo incierto. Mientras caminaban uno al lado del otro, Lucía sintió que la conversación solo había sido el comienzo de un viaje más largo. A pesar de la sensación de alivio, la duda seguía rondando su mente. No podía evitar pensar en las consecuencias de este acercamiento. Durante los días siguientes, Lucía reflexionó sobre lo que le había dicho a Javier. Quería ser la amiga que él necesitaba, pero la verdad era que la vida no era sencilla. Los problemas de salud de su madre seguían pesando sobre sus hombros y al mismo tiempo estaba la presión de su vida personal y profesional.
El exigente trabajo a menudo la dejaba exhausta y a veces se preguntaba si realmente podría ser lo bastante fuerte para ayudar a Javier sin perderse a sí misma en el proceso. Mientras tanto, Javier también luchaba contra sus propias inseguridades. Empezó a darse cuenta de que el dolor que sentía no era solo por la soledad, sino también por sus expectativas frustradas. Sus ambiciones tenían un peso que le parecía insoportable. Recordó las palabras de Lucía sobre afrontar juntos los retos, pero la idea de abrirse por completo seguía intimidándole. Se preguntaba si realmente sería capaz de volver a ser vulnerable, de confiar en alguien después de sentirse tan defraudado. Al día siguiente, mientras tomaba un café, Lucía recibió un mensaje de Javier. Quería quedar con él. Su corazón se aceleró al leer las palabras. Él estaba dispuesto a volver a charlar, pero ¿qué más se podía decir? La ansiedad empezó a apoderarse de ella y se encontró reviviendo la conversación anterior, intentando encontrar la manera de ayudarle. Cuando se encontraron, Javier parecía un poco más ligero, pero sus ojos seguían llevando una sombra de tristeza. Se sentaron en un café y el ambiente acogedor parecía contrastar con la tensión que flotaba entre ellos. «Quiero agradecerte que hayas venido a verme», empezó Javier con la voz más firme que la última vez. «Pero tengo que ser sincero. No quiero que sientas que tienes que salvarme. Es una carga que no quiero imponerte». Lucía respiró hondo, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión. «No se trata de salvarme, Javier. Se trata de estar juntos en esta lucha. No soy perfecta y también tengo mis defectos. Pero quiero que sepas que no tienes que enfrentarte a todo solo». La miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y confusión. «¿Y si te hago sufrir? ¿Y si no puedo cambiar? ¿Si sigo siendo esta persona que se siente tan perdida?» Lucía sintió el peso de sus palabras. La incertidumbre estaba ahí, viva y coleando. «Mira, no puedo prometerte que todo vaya a ser fácil, pero sí puedo prometerte que estaré a tu lado. Y yo también necesito que estés a mi lado. La vida está llena de altibajos y todos nos enfrentamos a momentos difíciles. Lo importante es que no nos abandonemos». La conversación continuó, pero Lucía se dio cuenta de que, incluso con las promesas de apoyo mutuo, su lucha interna no desaparecería por arte de magia. La vulnerabilidad que habían compartido era un paso hacia la curación, pero aún quedaba mucho por hacer. En los días siguientes, Lucía empezó a abrirse más sobre sus propias luchas. Habló de su miedo a la salud de su madre, de cómo la hacía sentir impotente en varias áreas de su vida. Javier la escuchó atentamente y al hacerlo, él también empezó a abrirse. Poco a poco, crearon un espacio en el que podían sincerarse sobre sus debilidades. Sin embargo, las consecuencias de esta nueva dinámica empezaron a afectar a otras partes de sus vidas. Sus amigos comunes empezaron a notar la diferencia en su comportamiento. Algunos se preocupaban por Javier y otros intentaban entender lo que le pasaba a Lucía. Su amistad, antes tan sencilla y despreocupada, tenía ahora una profundidad que era a la vez un alivio y un reto. En una reunión con amigos, mientras reían y compartían historias, Lucía se dio cuenta de que la tensión entre Javier y algunos de ellos empezaba a ser palpable. Parecía distante, como si aún le costara conectar. La preocupación la asaltó y se preguntó si se estaban aislando unos de otros en su búsqueda de apoyo. ¿Va todo bien?, Lucía preguntó a Javier en privado, mientras los demás estaban distraídos. «Pareces un poco fuera de lugar». «Solo estoy procesando algunas cosas», respondió él con la voz quebrada. «Me siento agradecido por tenerte, pero al mismo tiempo temo que afecte a nuestra amistad con los demás. Siento que te estoy hundiendo y no quiero eso». «Javier, no me estás hundiendo», dijo ella,
cogiéndole la mano. Solo intentamos entendernos, y nuestros amigos tienen que saber que esto forma parte de la vida. Todos tenemos retos, y eso no nos hace menos merecedores de amor y amistad. Las palabras de Lucía resonaron, pero la lucha interna de Javier continuaba. Sabía que tenía que enfrentarse a sus inseguridades, pero la idea de dejar que los demás vieran sus debilidades le producía aprensión. Esto generó un ciclo de dudas que ambos tuvieron que esforzarse por superar. Con el paso de las semanas, Lucía se dio cuenta de que cada pequeña victoria de Javier era también una victoria para ella. Cuando él se abría, ella sentía que también crecía, pero al mismo tiempo, la presión de lidiar con su propia vida y las expectativas de los demás se convirtió en una carga. Empezó a preguntarse si podría equilibrarlo todo. «Me siento un poco perdida», le confesó un día a Javier mientras paseaban por el parque. «Quiero ayudarte, pero también estoy lidiando con mi propia vida. A veces siento que estoy fracasando en ser la amiga que necesitas». «No estás fallando», respondió rápidamente. «Somos humanos, nuestros retos son reales y es normal sentirse abrumado. Lo que importa es que estamos aquí el uno para el otro. Incluso cuando todo parece difícil, eso es lo que cuenta». La conversación se convirtió en un reflejo de sus experiencias compartidas y Lucía se dio cuenta de que, incluso en las dificultades, había belleza en sus interacciones. Con el tiempo, ambas empezaron a encontrar pequeños signos de resiliencia. Las conversaciones se hicieron más profundas y los intercambios de apoyo se intensificaron. Lucía y Javier estaban aprendiendo a sortear sus dificultades y esto tenía un impacto positivo en sus vidas, por pequeño que fuera. Su amistad se estaba transformando no solo en un vínculo de apoyo, sino en un espacio seguro en el que cada uno podía ser realmente quien era, con todos sus defectos e inseguridades. Y así, mientras caminaban juntos, Lucía y Javier descubrieron que la luz de la amistad era más fuerte que los retos a los que se enfrentaban. Aprendieron que la superación personal no era un viaje solitario, sino que podía compartirse con todas sus dificultades y alegrías, creando una nueva historia de fuerza y conexión. Lucía y Javier siguieron reuniéndose con regularidad. Con cada conversación, sentían que se estaban conociendo más profundamente. La vulnerabilidad que antes les intimidaba se convirtió ahora en la base de su amistad. Un día, mientras caminaba por un sendero florido del parque, Lucía decidió que había llegado el momento de dar un paso adelante en su propio camino de superación. «Javier, ¿te acuerdas de la última vez que hablamos de nuestros miedos?», comenzó Lucía, mirando al suelo dubitativa. «Me di cuenta de que, además de preocuparme por la salud de mi madre, tengo miedo a no ser suficiente. Siento que, en algunas áreas de mi vida, siempre estoy luchando por estar a la altura». Javier se detuvo y la miró. Sus ojos reflejaban preocupación. «Lucía, eres increíble. No te subestimes. Todos tenemos nuestras luchas y no pasa nada por admitirlo. Lo que importa es que lo estás intentando. Lo sé, pero es difícil. A veces siento que fracaso en todo, en el trabajo, en casa, incluso contigo», confesó con la voz quebrada. «Quiero ser fuerte, pero me siento tan abrumada». «Es normal sentirse así», replicó Javier animándola. «Recuerda que no tienes que ser perfecta. La fuerza no está en no sentir, sino en reconocer lo que te pasa por dentro y seguir adelante. Y que sepas que no estás sola. Estoy aquí para apoyarte, como tú has hecho conmigo». Las palabras de Javier calaron hondo en Lucía. Se dio cuenta de que quizá no tenía que cargar con todo el peso ella sola. Aceptar sus defectos y limitaciones no era un signo de debilidad, sino una forma de conectar más profundamente con quienes la rodeaban. Esto la animó a abrirse más, no solo a Javier, sino también a las personas de su vida.
En los días siguientes, Lucía empezó a aplicar esta nueva perspectiva a otros ámbitos de su vida. En el trabajo, cuando se dio cuenta de que no podía cumplir todas las expectativas, decidió hablar con su supervisor. «Me gustaría hablar de mis responsabilidades», le dijo, tratando de mantener la voz firme. «Siento que me estoy sobrecargando y quizá tengamos que revisar algunas prioridades». Sorprendentemente, su supervisor la escuchó con atención y accedió a ajustar sus tareas. «Es importante que te sientas bien con lo que haces. Trabajemos juntos para encontrar un equilibrio», le dijo. Lucía sintió que se le quitaba un peso de encima. Esta pequeña victoria le hizo darse cuenta de que la comunicación y la honestidad eran herramientas poderosas en su vida. Mientras tanto, Javier también empezó a enfrentarse a sus propios retos. Decidió que había llegado el momento de replantearse sus aspiraciones profesionales. En una de sus conversaciones le dijo a Lucía: «¿Sabes? He estado sintiendo que persigo el éxito en cosas que realmente no me importan. Me he perdido en la idea de tener éxito y me estoy olvidando de lo que realmente importa». Lucía le animó. Lucía le animó. «¿Y qué es lo que realmente te importa?», le preguntó. Javier pensó un momento y contestó: «Creo que es el tiempo que paso con la gente que quiero y mi pasión por lo que hago. Quiero hacer lo que me hace feliz, no solo lo que a otros les parece correcto». Ese fue un momento de revelación para Javier. Se dio cuenta de que el verdadero valor de su vida no residía en los logros materiales, sino en las relaciones que cultivaba, especialmente la que estaba creciendo con Lucía. Su amistad se convirtió cada vez más en un puerto seguro donde podían apoyarse mutuamente en sus dificultades. Con el tiempo, Javier empezó a hablar más abiertamente de sus miedos e inseguridades. Durante un paseo en un día soleado, dijo: «Siempre he tenido miedo de que me consideren débil. La idea de mostrar mis defectos me asusta, pero tú me has enseñado que es normal y eso me hace sentir más ligera». Lucía sonrió, sintiendo una conexión más fuerte. Todos tenemos nuestras debilidades. Mostrar vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de valentía. Y cuando compartes tus luchas, nos das la oportunidad de ser más humanos los unos con los otros. Estas conversaciones les ayudaron a ambos a darse cuenta de que la vida no era una línea recta de éxitos, sino una serie de altibajos. Cada fracaso se convertía en una lección, una oportunidad para crecer. Lucía empezó a ver sus propias dificultades como pasos necesarios para convertirse en la persona que quería ser. El proceso de aceptar sus imperfecciones se convirtió en una fuente de fortaleza. Su amistad también empezó a influir en su entorno. Sus amigos comunes notaron el cambio y empezaron a abrirse también. En una reunión con amigos, Javier dijo: «Creo que todos deberíamos ser más sinceros sobre lo que afrontamos. Nadie tiene que pasar por esto solo». Su franqueza inspiró a otros a compartir sus propias historias. Lucía vio cómo se estrechaban los lazos entre ellos y se transformaba el ambiente del grupo. Las conversaciones cobraron más sentido y las personas empezaron a apoyarse mutuamente como nunca antes lo habían hecho. Esta nueva dinámica generó un sentimiento de comunidad en el que todos se sentían seguros para ser sinceros. Con el tiempo, Lucía y Javier aprendieron que su amistad no era solo un refugio, sino una fuerza que les ayudaba a afrontar los retos de la vida. Se dieron cuenta de que, juntos, se estaban convirtiendo en mejores versiones de sí mismos, y al aceptarse plenamente, empezaron a ver el valor de sus experiencias compartidas. Así, mientras paseaban por el parque, Lucía y Javier sintieron que, incluso ante los retos, estaban en un viaje de crecimiento y superación.
Ya no eran solo amigos, sino compañeros en el descubrimiento de un nuevo futuro, donde cada paso, incluso los pequeños, era una señal de que se estaban haciendo más fuertes, juntos. Lucía y Javier siguieron caminando por el parque mientras las flores que lo rodeaban se mecían suavemente con la brisa. El tiempo era suave, pero en el interior de Lucía se estaba gestando una tormenta de emociones. Se había comprometido a enfrentarse a sus miedos, pero la idea de abrirse completamente a Javier la ponía nerviosa. En el fondo, un temor más profundo la consumía. El miedo a que, al mostrarse vulnerable, pudiera perder la amistad que tanto valoraba. Javier, empezó Lucía con la voz ligeramente temblorosa, «Tengo algo más que necesito compartir contigo». Se detuvo y le miró a los ojos, buscando valor. «Tengo un miedo que me acompaña desde hace mucho tiempo. ¿Y si fracaso? ¿Y si, por intentar ser sincera y abierta, acabo echando a perder todo lo que hay entre nosotros?» A Javier se le aceleró el corazón al oír sus palabras. Sabía que la vulnerabilidad que Lucía estaba a punto de mostrarle podía cambiarlo todo. «Lucía», le contestó acercándose un paso más, «nunca estropearás nuestra amistad solo por ser tú misma. Todos tenemos miedos y eso no nos hace menos valiosos». Pero la inseguridad de Lucía persistía. «Tengo miedo de que si me abro y no te gusta lo que ves, eso pueda separarnos. Y, sinceramente, no sé si estoy preparada para perderte». Su voz se hizo más baja, casi un susurro. La tensión entre ellos era palpable y el aire parecía cargado con la posibilidad de una revelación dolorosa. Javier, consciente de la gravedad del momento, le cogió suavemente la mano. «Lo que tienes que decir es importante. No estás sola en esto. Puedes confiar en mí». Quería que Lucía sintiera que tenía un espacio seguro para compartir sus luchas, igual que había hecho él. Con un profundo suspiro, Lucía decidió que era hora de enfrentarse a sus miedos. «Siempre he sentido que luchaba por ser suficiente. Veo a tanta gente que consigue lo que quiere y yo siento que siempre estoy un paso por detrás. Me hace sentir tan insegura». Se le llenaron los ojos de lágrimas y se las secó rápidamente, avergonzada. «Sé que puede parecer una tontería, pero es como si estuviera atrapada en un ciclo de comparación y desánimo». Javier, conmovido por su sinceridad, le apretó la mano. «Lucía, no es una tontería, es humano. Todos hemos pasado por eso en algún momento. La cuestión es que tienes que recordar lo fuerte y capaz que eres realmente. Lo que importa es tu camino, no el de los demás». Pero sus palabras no parecían suficientes para aliviar el dolor que sentía Lucía. Recordaba momentos en los que se sentía inadecuada, el peso de las expectativas que la rodeaban. «¿Y si nunca consigo cambiar? ¿Y si me quedo así para siempre?». La angustia en su voz hizo que Javier se diera cuenta de que su batalla interna era mucho mayor de lo que había imaginado. «Lucía, yo he pasado por eso. La sensación de estar atrapado es abrumadora, pero he aprendido que el cambio empieza con pequeños pasos. Ya has dado un gran paso al abrirte a mí. Ahora piensa en un paso más que puedas dar. Algo que te haga sentir más ligera». Sintió que necesitaba inspirarla para que viera que la superación no era un hecho puntual, sino un proceso continuo. Lucía miró al suelo, pensando en sus palabras. El miedo al fracaso seguía paralizándola, pero el deseo de liberarse de esas cadenas era fuerte. «Quizá pueda intentar ser más amable conmigo misma», susurró, como probando la idea. «Y quizá también pueda empezar a centrarme en las pequeñas victorias en lugar de compararme con los demás». «¡Exacto!», exclamó Javier con un brillo en los ojos. «Cada pequeña victoria cuenta, y recuerda que no tienes que hacerlo sola. Estoy aquí contigo.
y juntos podemos enfrentarnos a estos miedos. Mientras hablaban, una oleada de emoción invadió a Lucía. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad no la hacía débil. Al contrario, la unía a Javier de una forma que nunca antes había experimentado. Con una nueva comprensión, sintió que su fuerza interior crecía. Quiero intentarlo, Javier. Quiero afrontarlo, aunque tenga miedo. La tensión en el aire se disipó un poco y Javier sonrió, orgulloso de ella. Es todo lo que podía pedir. Vamos, un día cada vez. Su amistad se estaba convirtiendo en una base sólida para la transformación que ambos buscaban. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, surgió una situación inesperada. Un grupo de amigos se acercó, riendo y charlando. Entre ellos había un antiguo compañero de trabajo de Lucía, alguien que siempre parecía tenerlo todo bajo control. Su corazón se aceleró al ver a la mujer y un pensamiento automático la invadió. Ella nunca entendería por lo que estoy pasando. La visión de su colega desencadenó una oleada de inseguridad. Lucía sintió la presión de querer parecer fuerte y exitosa. Dudó, pensando en refugiarse en el pasado, en la seguridad del viejo personaje que siempre había presentado. Pero cuando miró a Javier, que estaba a su lado, decidió que no retrocedería. «Hola, Lucía, ¿cuánto tiempo sin verte?», le dijo su colega con una sonrisa radiante. «Estás estupenda. ¿Qué tal el trabajo? ¿Todo bien?». Lucía sintió el peso de la expectación ante aquella pregunta, pero respiró hondo. «Estoy aprendiendo a llevar mejor las cosas. A veces es un reto, pero intento centrarme en lo que de verdad importa». Las palabras salieron con una sinceridad que la sorprendió. Su colega la mira con cara de sorpresa. «Vaya, no sabía que estuvieras pasando por esto. Es bueno saber que no estoy sola». La conversación dio un giro inesperado, y Lucía se dio cuenta de que, al igual que ella, otras personas también se enfrentaban a sus propios problemas. Comenzó a formarse un ciclo de apoyo y la presión que había sentido antes empezó a disiparse. Javier, al ver la transformación de Lucía, se emocionó. Sabía que ese momento sería un punto de inflexión para ella. No se trataba solo de enfrentarse a los miedos. Se trataba de aceptar su propio viaje y encontrar la fuerza en las conexiones que cultivaba a su alrededor. Allí, bajo el cielo azul, Lucía se dio cuenta de que la verdadera superación no consistía en ser perfecta, sino en ser auténtica. No necesitaba ser una versión idealizada de sí misma. La aceptación de sus imperfecciones y la voluntad de abrirse al mundo eran, de hecho, las claves de la libertad que tanto deseaba. Y, junto a Javier, se sintió preparada para continuar este viaje, ya no como una luchadora solitaria, sino como parte de una comunidad que se apoya mutuamente. La conversación entre Lucía y su compañero de trabajo se desarrolló de una forma que Lucía nunca habría podido predecir. La antigua compañera, al escuchar la sinceridad de Lucía, empezó a compartir sus propias luchas. «Sabes, siempre pensé que lo tenías todo bajo control. A veces parece que todo el mundo a tu alrededor está bien, pero la verdad es que cada uno se enfrenta a sus propias batallas», dijo con una mirada de comprensión. Lucía se sintió aliviada al darse cuenta de que no estaba sola en sus inseguridades. Javier, que observaba la conversación, sonrió a Lucía. Podía ver cómo se abría, cómo encontraba la fuerza en la sinceridad. Era un paso importante, no solo para ella, sino también para los que la rodeaban. A partir de ese momento, las conversaciones entre Lucía y su colega se hicieron más frecuentes, y la conexión que surgió entre ellas fue un recordatorio de que la vulnerabilidad puede crear vínculos profundos. Después de aquel día en el parque, Lucía empezó a darse cuenta de los cambios que se estaban produciendo en su vida. Se matriculó en un curso de arte, algo que siempre había querido hacer pero nunca se había atrevido.
El arte se convirtió en una forma de expresión y liberación. Cada pincelada era un paso hacia la superación de sus inseguridades. Empezó a centrarse en sus pequeñas victorias, a reconocer que cada día era una nueva oportunidad para crecer. Sus conversaciones con Javier también cambiaron. Se volvieron más profundas y significativas. Lucía se sintió cómoda compartiendo sus miedos e inseguridades con él, y Javier, a su vez, también empezó a abrir su corazón. Se convirtieron en un apoyo mutuo, y la amistad, que antes parecía un puerto seguro, era ahora terreno fértil para el crecimiento personal. Una tarde, mientras tomaban café juntos, Lucía miró a Javier a los ojos y le dijo: «Tu amistad significa mucho para mí. No me había dado cuenta de que ser sincera podía darme tanta paz». Javier sonrió, admirado de su nueva perspectiva. «La vulnerabilidad es una fortaleza, Lucía. Te has dejado ver, y eso es poderoso». Con el tiempo, la presión que Lucía sentía por ser perfecta empezó a desaparecer. En lugar de compararse con los demás, empezó a valorar su propio camino. La vida no era una carrera, sino un viaje lleno de aprendizaje. Esta nueva mentalidad le aportó una ligereza que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no residía en los logros externos, sino en la capacidad de aceptarse a uno mismo y crecer a partir de las propias experiencias. Las lecciones aprendidas también le ayudaron a comprender la complejidad del mundo que la rodeaba. Se volvió más empática, no solo consigo misma, sino también con los demás. Al abrirse sobre sus propias luchas, Lucía se sintió obligada a apoyar a amigos que pasaban por momentos difíciles. Empezó a organizar reuniones periódicas con un grupo de amigos, donde todos podían compartir sus experiencias y retos sin miedo a ser juzgados. Su amistad con Javier, que antes había sido un ancla, era ahora una fuente de inspiración. Se apoyaban mutuamente y juntos exploraban nuevas actividades, como paseos por la naturaleza y prácticas de meditación. Su vínculo se hizo más fuerte y Lucía se dio cuenta de que, al abrirse, no solo permitía a Javier entrar en su vida, sino que también le ayudaba a él a abrirse más. Javier empezó a compartir sus propias inseguridades, y Lucía se dio cuenta de que él también estaba en un viaje de autodescubrimiento. Una tarde, mientras paseaban por el parque donde empezó todo, Javier se detuvo y con una sonrisa en la cara, dijo: «¿Te acuerdas de aquella conversación en la que estabas tan nerviosa? Mira dónde estás ahora». Lucía sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. «No podría haberlo hecho sin ti. Me enseñaste que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad». Todavía había días difíciles, momentos en los que volvían las inseguridades, pero ahora Lucía tenía las herramientas para afrontarlas. En lugar de encerrarse en sí misma, aprendió a buscar apoyo, a hablar de sus sentimientos, y por sencillo que pareciera, esto aportó una nueva perspectiva a su vida. Se dio cuenta de que todo el mundo tiene sus propios problemas y al compartir los suyos, estaba ayudando a crear un espacio en el que los demás podían sentirse cómodos haciendo lo mismo. Lucía se dio cuenta de que la vida se compone de altibajos y de que cada experiencia contribuía a su crecimiento. Su viaje no consistió únicamente en superar miedos, sino en aceptarse a sí misma, ser auténtica y encontrar la fuerza en las conexiones que cultivó. Y junto a Javier y sus nuevos amigos, se sintió más fuerte que nunca, preparada para afrontar cualquier reto que se le presentara. De este modo, Lucía no solo se reconectó consigo misma, sino que transformó sus relaciones. La amistad que comenzó como un puerto seguro se convirtió ahora en un espacio de crecimiento mutuo, donde todos podían florecer juntos. La vida se había mostrado más rica y llena de posibilidades,
y Lucía estaba dispuesta a abrazar cada una de ellas con el corazón abierto y una nueva perspectiva. Lucía miraba por la ventana en un día soleado, viendo las hojas de los árboles bailar suavemente con la brisa. Había pasado el tiempo y se sentía una persona diferente a la que solía ser. Durante meses, Lucía había seguido luchando contra sus inseguridades, pero ahora, al reflexionar sobre su viaje, se sentía más fuerte, más segura de sí misma y, sobre todo, más auténtica. Las reuniones periódicas con sus amigas se habían convertido en un pilar de su vida. Cada encuentro era una oportunidad para compartir no solo los retos, sino también las victorias, por pequeñas que fueran. Lucía se dio cuenta de que al abrir su corazón y permitir que los demás hicieran lo mismo, estaba creando un espacio seguro para que todos pudieran expresarse. La vulnerabilidad que solía asustarla era ahora una fuente de fuerza y conexión. No solo estaba superando sus limitaciones, sino que se estaba transformando en una versión más completa de sí misma. Su amistad con Javier floreció de forma inesperada. Lo que empezó como un apoyo se convirtió en una asociación de crecimiento mutuo. Lucía recuerda las profundas conversaciones que mantuvieron, las risas que compartieron y las pequeñas aventuras que se convirtieron en grandes recuerdos. Javier se convirtió en alguien con quien podía contar en cualquier situación, y esta conexión hizo que ambos se sintieran más seguros para explorar sus propias vulnerabilidades. Lucía vio que esta amistad, que antes había sido un refugio seguro, se convertía ahora en un trampolín para nuevas experiencias y aprendizajes. También empezó a darse cuenta del impacto de su viaje en las personas que la rodeaban. Amigos que antes se habían sentido aislados en sus luchas empezaron a abrirse y a compartir sus historias. Lucía se convirtió en una fuente de inspiración, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque era auténtica en sus luchas. Aprendió que la verdadera fuerza reside en admitir las propias debilidades y buscar apoyo, y esto animó a otros a hacer lo mismo. Así se formó una red de apoyo en la que todos podían ayudarse mutuamente. Con el tiempo, Lucía encontró un nuevo propósito. El curso de arte que había empezado no era solo una forma de expresión, sino una manera de conectar con su esencia. Cada cuadro que pintaba reflejaba sus emociones, sus experiencias y su viaje. Empezó a compartir sus obras en exposiciones locales, y la respuesta de la gente fue sorprendente. Muchos se identificaban con sus historias, y Lucía se dio cuenta de que el arte tenía el poder de llegar a las personas de una forma que nunca había imaginado. A medida que crecía, Lucía empezó a reflexionar sobre lo que realmente significaba el éxito. Ya no se trataba de logros materiales o comparaciones con otros. Para ella, el verdadero éxito consistía en ser fiel a sí misma, vivir de acuerdo con sus pasiones e inspirar a los demás para que encontraran su propia voz. Esta nueva perspectiva le aportó una paz interior que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta de que la vida era un viaje continuo, lleno de altibajos, pero que cada paso era una oportunidad de aprendizaje. Las lecciones que aprendió Lucía se convirtieron en puntos de referencia en su vida. Empezó a vivir según los principios que había cultivado a lo largo del camino. La importancia de la empatía, la autenticidad y el valor de ser vulnerable. Estas lecciones no solo moldearon sus actitudes, sino también sus elecciones. Las decisiones que tomaba estaban guiadas por una nueva sabiduría, y esto se reflejaba en todos los aspectos de su vida, desde sus relaciones personales hasta sus aspiraciones profesionales. Una noche estrellada, mientras paseaba con Javier, Lucía sintió una oleada de gratitud. Le miró y le dijo: «No puedo creer cómo ha cambiado todo. Mirando atrás, veo que cada reto me llevó a este lugar de paz y autodescubrimiento». Javier sonrió
y juntos disfrutaron del momento. Lucía se dio cuenta de que en cada dificultad había una oportunidad para crecer y que, en lugar de huir de sus emociones, ahora las abrazaba. El impacto de la inesperada amistad que había cultivado junto a Javier y sus nuevos amigos fue profundo. Lucía no solo transformó su propia vida, sino que influyó en la de muchos otros, demostrando que la verdadera conexión humana puede ser la clave de la superación. Lo que empezó como un simple deseo de ser más auténtica se convirtió en un viaje de transformación que llegó al corazón de todos los que la rodeaban. Lucía no solo encontró la paz que buscaba, sino que se convirtió en una luz para los demás. Aprendió que la vida se compone de historias entrelazadas y que cada uno de nosotros tiene el poder de influir en la vida de su prójimo, aunque sea en lo más mínimo. El viaje de Lucía no terminó ahí. No había hecho más que empezar. Y con el corazón lleno de gratitud y esperanza, estaba dispuesta a abrazar todo lo que la vida aún tenía que ofrecerle. Lucía miró por la ventana una vez más, sintiendo la suave brisa acariciarle la cara. Era increíble lo mucho que la vida había cambiado para ella. Cada día era una nueva oportunidad y ahora estaba preparada para afrontar el futuro sin miedo. Las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje estaban grabadas en su corazón. Sabía que la verdadera fuerza no venía de la ausencia de debilidades, sino del valor de afrontarlas y compartir sus experiencias con los demás. Un día soleado, Lucía y Javier se sentaron en un parque, rodeados por el sonido de las risas de los niños y el canto de los pájaros. Hablaron de sus logros y retos, y Lucía no pudo evitar darse cuenta de lo mucho que había crecido. ¿Sabes, Javier? Antes me sentía muy insegura, como si siempre intentara ocultar mis debilidades, pero ahora veo que forman parte de lo que soy. Cada error y cada lucha me han traído hasta aquí. Javier la miró con admiración y replicó: «Es increíble cómo has cambiado. Te has convertido en un ejemplo para todos nosotros. Tu autenticidad inspira, Lucía, y estoy agradecido de tenerte a mi lado en este viaje». Estas palabras calentaron el corazón de Lucía. Recordaba todas las veces que había dudado de sí misma, pero ahora se sentía segura y preparada para afrontar cualquier reto que la vida le planteara. El arte, que antes era solo una forma de evasión, era ahora su medio de comunicación, su forma de llegar al corazón de la gente y compartir sus emociones. Cada pincelada era un pedazo de su alma, y al exponer sus obras, no solo mostraba su vulnerabilidad, sino que también permitía a los demás verse reflejados en su arte. Mientras hablaban, Lucía pensó en las historias que sus amigas compartían con ella. Cada una de ellas, en su propia lucha, había encontrado el valor para abrirse, y esto había creado un vínculo aún más fuerte entre ellas. ¿Sabías que gracias a ti, algunas de nuestras amigas han empezado a hablar de sus propias experiencias? La vulnerabilidad que mostraste les hizo sentirse más seguros, dijo Javier con una sonrisa orgullosa. Lucía sonrió sintiendo una mezcla de felicidad y gratitud. Nunca imaginé que mi viaje pudiera tener tanta repercusión. Esto demuestra lo interconectados que estamos todos. Cada uno de nosotros tiene una historia, y al compartirlas, construimos una red de apoyo que nos hace más fuertes. El sol empezaba a ponerse, coloreando el cielo de naranja y rosa, y Lucía sintió una oleada de esperanza. Se dio cuenta de que la vida estaba llena de ciclos, de comienzos y nuevos comienzos. Cada reto es una oportunidad para aprender y cada amistad una oportunidad para crecer. Aprendí que el verdadero éxito no consiste en tenerlo todo bajo control, sino en ser fiel a uno mismo y a los demás. Se trata de encontrar la alegría en las pequeñas cosas y valorar las conexiones que formamos por el camino.
Javier estuvo de acuerdo y juntos contemplaron la belleza del momento. Su amistad, que había empezado como un simple apoyo, se había convertido en una asociación de crecimiento mutuo. Lucía sentía que, con Javier a su lado, no había límites para lo que podían conseguir. Se habían convertido en un reflejo el uno del otro, y esta conexión era la clave de su transformación. Cuando se levantaron, Lucía miró a Javier y le dijo: «Estoy emocionada por lo que nos espera. Estoy segura de que seguiremos afrontando retos, pero ahora sé que no estoy sola». Javier sonrió y contestó: «Y yo siempre estaré aquí, listo para afrontar lo que venga. Juntos somos más fuertes». Mientras caminaban hacia su casa, Lucía se sentía ligera y llena de esperanza. Se dio cuenta de que cada paso que había dado la había traído hasta aquí y de que aún le quedaba mucho por experimentar. La vida es un viaje lleno de altibajos, pero ahora tiene las herramientas para recorrer esos caminos. Con el corazón lleno de gratitud, Lucía estaba preparada para afrontar el futuro. Sabía que, pasara lo que pasara, tenía la fuerza dentro de ella y el apoyo de sus amigos. El viaje de autodescubrimiento no había terminado, pero era un camino hermoso que le entusiasmaba continuar. Y así, Lucía no solo encontró su propia paz, sino que también se convirtió en una luz para los que la rodeaban. Su historia fue un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de influir en la vida de los demás, y que la vulnerabilidad, a menudo vista como debilidad, es en realidad una fuente de fortaleza y conexión. Si tú también te identificas con este viaje de superación y transformación, comparte tus historias en los comentarios. Creemos juntos una red de apoyo e inspiración. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para recibir más contenidos que tocan el corazón y aportan esperanza. Tu participación es esencial para que podamos seguir difundiendo mensajes positivos y alentadores. Juntos podemos marcar la diferencia.